Ongi etorriak, bienvenidas y bienvenidos a este direct. Bueno, un directo un tanto especial. Y es que por motivos que pronto entenderéis, hacerlo en directo y a la hora y día habituales era complicado. Así que por primera vez va a ser un direct, pero no directo. ¿Y cuál es el motivo para ello? Pues que nuestra invitada hoy vive, digamos que un poco en el extrarradio de Bilbao. Pero un extrarradio un poco amplio, digamos. Pero bueno, a eso volvemos luego. El direct de hoy va de cine, y en concreto de eso que muchas veces se demoniza, pero que muchas otras veces convierte una buena película en una aún más espectacular película. Los efectos especiales. Y es que en esta ocasión tenemos con nosotros a la diseñadora de efectos especiales que ha trabajado en películas como Prometheus, El Hombre de Acero, Star Trek Sin Límites, la trilogía del Hobbit, y que anda trabajando en películas como Guardianes de la Galaxia 2. Casi nada. Bienvenida, Carolina Jiménez. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí contigo hoy. Muy bien. Vamos a ver, aclaramos que Carolina vive actualmente en Vancouver, en Canadá, y que por la diferencia horaria era por lo que no podíamos hacer un directo a la hora normal, porque ahora mismo aquí es una hora, la hora más o menos normal a la que podríamos hacer el direct. Pero allí, ¿qué hora es, Carolina? Ahora son las 11:20 del mediodía. Acabo de desayunar hace un rato. Bueno, pues de todas formas te agradecemos que estés con nosotros un fin de semana. Vamos a decir que es un fin de semana así para que se quede en limbo de cuándo es exactamente. Pero bueno, te Un placer. agradecemos. Es que si no nos pillamos, si no estoy durmiendo yo, os pillo durmiendo vosotros y si no estoy trabajando, así que ese es el mejor momento, así que no hay problema. Ujú. Vale, entonces empecemos. ¿Qué hace exactamente una artista de efectos especiales? Pues nosotros somos los que ponemos todo lo digital en una película, que hoy en día es mucho. Hay muchas películas que llevan mucha carga de efectos especiales, así que nosotros somos los locos del ordenador que lo hacemos todo digital, todo por ordenador hoy en día, y somos los que ponemos pues todos los efectos, que son mucho más de lo que la gente piensa, porque a pesar de que las películas en las que trabajamos llevan imagen real, rodada con actores reales, en sets reales, pero hay muchísimo que es digital, muchos de los escenarios, si no la mayoría, muchos de los personajes obviamente ya no son actores metidos en un traje, sino que ya son todo digitales. Entonces, nosotros somos los que después de que se termina el rodaje y tras nuestras pantallas del ordenador, terminamos la película añadiendo digitalmente todo aquello que no estaba durante el rodaje. Ujú. Si te parece, Carolina, vamos a ver un vídeo tuyo que tienes en tu cuenta de Vimeo en el que se ve muy gráficamente qué es tu trabajo y qué es lo que aporta tu trabajo a las películas en las que participas. Perfecto.
Bueno, pues hemos visto fragmentos del Hobbit, también de películas como Prometheus, Star Trek. ¿Cómo es trabajar en estas grandes producciones? Pues tiene que ser muy ordenado, somos muchos, las producciones son muy grandes y ahí hace falta mucha gente para trabajar en ellas, pues hay muchos departamentos y está muy estructurado y muy jerarquizado para que todo esté más o menos ordenado, porque si no sería un caos. Pues los métodos de trabajo son muy cerrados, son muy concretos, tenemos que seguir todos los mismos métodos y es la única manera, ¿no?, de mantener un flujo de trabajo que tenga sentido para todos y que la cosa vaya más o menos fluida. Aún así suele haber siempre algún problema de pipeline y ese tipo de cosas, pero las tareas están muy concretadas y que somos muchos, que ten en cuenta que son empresas con muchos departamentos y como eso se desmadre, que a veces se desmadra, pues no llegamos. Ujú. Entonces, Pero bueno, esto ya es la cumbre. ¿Cómo empieza alguien en esto? ¿Qué estudio seguiste tú para acabar trabajando en estas películas? pues yo empecé estudiando arquitectura. Yo no empecé estudiando, yo no, cuando era pequeña yo quería ser científica, yo no quería dedicarme al cine porque yo no sabía que uno se podía dedicar al cine. Ujú, Siempre digo que cuando vemos películas de pequeños no es un trabajo, eso son películas, ¿no? ujú, Entonces, para mí eso no era un sueño laboral. Entonces empecé a estudiar arquitectura, pero no era lo mío. No era lo mío, estaba claro y durante mis estudios de arquitectura empecé a tener contacto con algunos de los programas en 3D porque empezaba la cosa a funcionar de esa manera, entonces no solamente hacíamos los planos en ujú, 2D y en papel, sino que también empezábamos a hacer nuestras casas en 3D, las ujú, maquetas virtuales y tal. Entonces ese fue mi primer contacto gracias a la carrera de arquitectura con los softwares de 3D y de animación. Y yo me di cuenta que eso me gustaba mucho más, eso era mucho más divertido. Yo dedicaba las horas a hacer naves espaciales en mi casa, no a hacer casas. Entonces ujú, llegó un momento en que era obvio que la arquitectura no iba a ser lo mío, así que decidí dejar la carrera, pero yo no sabía que el 3D tampoco podía llegar a ser una profesión, ¿no? Para mí era una ujú, especie de afición o una herramienta paralela a otras cosas. Y entonces en ese mismo año en el que yo decidí dejar la carrera, salieron los DVDs de la versión extendida de La Comunidad del Anillo, de la primera ujú, película de la trilogía del Señor de los Anillos. Película que me había fascinado unos meses antes, que en el cine y tal, pero en cuanto salieron los DVDs extendidos me los compré y ujú. obviamente vi la película extendida, pero luego venían muchos documentales, no sé si tú recuerdas, que venían Sí, casi más DVDs de documentales que de película. sí, que ya la Entonces, eso, película de por sí era larga y te venían eh, los extras que era todavía más, pero bueno. pues si te habías quedado con ganas, Ujú, había más material. Entonces, eso para mí fue algo muy novedoso también, porque yo nunca había visto con tanta extensión, ni con tanta pasión, ni con tanto detalle contado como se hacía una película de estas. ujú, Película que ya empezaba a tener carga de 3D. ujú, Entonces, por primera vez yo lo vi con mucha claridad. Vi con mucha claridad cómo se hacía, quiénes lo hacían, y resulta que eran personas normales delante de ordenadores más o menos normales, más potentes que el mío, pero por primera vez me di cuenta de que esto del 3D podía ser una profesión y que además podía ser utilizada para hacer películas, algo que a mí me había apasionado siempre mucho, que es el cine. ujú. Entonces fue cuando se me encendió la luz. Entonces dije, he hecho bien en dejar la carrera, lo que tengo que hacer es esto, y no sé si me llegaré a dedicar al cine, pero por lo menos voy a intentar hacer una profesión de esto del 3D. Y entonces Ujú, busqué una escuela, que en aquella época había muy poquitas, aquí en Madrid, en mi tierra natal, ujú. y me apunté y hasta hoy. Y empezaste, si no recuerdo mal, con Águila Roja, así ya empezaste a lo bestia, o antes hubo alguna otra cosa. Los principios no son fáciles, eso fue lo primero, así más o menos importante, que empezó a abrirme camino hacia el cine, pero hasta ese momento todavía tuve que trabajar en mucha infoarquitectura, todavía tenemos el boom inmobiliario en España y gracias a mi educación previa en arquitectura, pues la infoarquitectura se daba mucho, Ujú, salían trabajos para diferentes empresas, trabajos para mm, publicidad, mucha publicidad también, cosas para internet. Entonces hice pequeños trabajos tanto en empresas como de freelance en casa, tantos como podía. Yo ujú, quería tener mucho material que poder colocar en una reel para poder dar un salto cualitativo en algún momento. ujú, Entonces hice muchos trabajos durante 2 o 3 años, hice todos los trabajos que pude, tanto de freelance como para empresas pequeñas, hasta que por fin salió lo de Águila Roja. ujú, Entonces en Águila Roja, que estaban que no llegaban, que necesitaban modelar las casas para los escenarios virtuales de la serie, pues contactaron conmigo. El chaval que estaba dedicándose a ello necesitaba que le echaran una mano, así que contactó conmigo y me encargué yo de modelar y de texturizar los edificios de los escenarios virtuales de la serie.
Ujú, Y fue un trabajo muy duro y fue un trabajo desde casa, además, no fue para la empresa, pero bueno, lo pasé muy bien, aprendí un montón y eso me abrió un poquito la primera rendija ya por la que asomarme, porque gracias a eso las productoras ya al tener un trabajo de cierta calidad ya en la reel, fue más sencillo empezar en el cine. Una vez que ujú, empiezas en televisión, darle el salto al cine fue un poco más sencillo. Pero no fue de golpe. ujú, Hubo que pelear mucho por aquello. ujú. Después ya vino lo de Planet 51, ¿no? Después, exactamente, después gracias a lo de Águila Roja ya pude entrar en Planet 51, que fue la primera, una primera no, ni mucho menos, pero una de las películas más grandes de animación que se han hecho en España. Ujú, Y efectivamente estaban al final de la producción, necesitaban pegar un empujón de gente y como yo era muy generalista, es decir, que yo había hecho un poquito de todo, no estaba especializada en nada, sino que sabía un poquito de modelado, un poquito de animación, un poquito de texturizado, ujú. porque en la escuela te lo enseñan todo. Y pues les vino muy bien el perfil que yo tenía y entré en Planet 51 a formar parte del equipo de Ilion y esa fue mi primera experiencia en el cine y muy buena experiencia también. Ujú. Pero yo creo que la cosa que más ilusión te podía hacer fue el siguiente salto, ¿no? El siguiente pasito que diste. Claro, lo complicado una vez que has metido la cabecita en el cine era salir de España, hacer cine, el cine que a mí me gustaba de verdad, que era el cine de efectos especiales o las grandes producciones de animación, que son Ujú, las películas que a mí me habían con las que yo me había criado desde chica y que me habían hecho querer dedicarme a esto del 3D, como El Señor de los Anillos, por ejemplo, y cosas por el estilo. ujú, Entonces yo quería dedicarme a ese tipo de cine, que en España no se hace, se hacía y aún se hace poco. Entonces, pues mi empeño todavía tuve que pelear 2 o 3 añitos más en diferentes empresas en España, tratando de mejorar la reel y mandando el currículum allí a todas partes del mundo a ver si alguien, a ver quién me hacía caso y finalmente me abrieron la puerta en Australia ujú. al cine internacional y me fui a Australia con mucho miedo y con mucho susto en el cuerpo a trabajar en Happy Feet Dogs, Ujú. en los pingüinos bailarines. Que- Entonces, me ayudó lo de Planet 51 porque todavía es un estilo y un género de cine muy similar. ujú. Es animación infantil o semi-infantil, entonces eso me echó una mano. Costó todavía un par de añitos, pero a Australia que me fui a trabajar con George Miller. Claro, es que la gente dice Happy Feet, son dibujitos, está muy gracioso, pero es que era el señor George Miller, Era el señor Miller. que claro, eso debe imponer. Para alguien, o sea, para alguien que sepa un poco de cine debe imponer que George Miller te diga, oye, mira, sí, que te vienes a trabajar conmigo. Y, hombre, no fue él el que me lo dijo, fue mi Hombre, ya. supervisor que obviamente vio mi trabajo y creyó en mí y me dio la oportunidad, pero sí, yo me iba a trabajar con George Miller. O sea, a mí el aceite de la vida, el aceite de Lorenzo, es una de las películas que más me habían impactado años atrás. Y Mad Max, que te voy a contar de Mad Max. Pues este hombre es muy versátil, lo mismo te hace el aceite de Lorenzo que te hace Mad Max, que te hace Pingüinos bailando. Está claro que versátil es. Ujú, Y, y sí, sí, imponía bastante, sobre todo porque no siempre tenemos ocasión, pues la mayoría de las veces no tenemos ocasión los artistas de efectos visuales de trabajar con el director, de ver al director siquiera, porque normalmente ujú. los directores están ya, no están ni en el mismo país, ni en la misma ciudad, Sí. su trabajo empieza cuando acaban los rodajes, con lo cual el director ya está en su casa o rodando otra película o lo que sea. Pero Ujú. en este caso, George Miller era el dueño del estudio de animación en el que yo estaba trabajando y trabajaba en el mismo edificio que nosotros, con lo cual le veíamos por allí de vez en cuando. Eso era impresionante, la verdad es que sí, sí que era impresionante. No trabajábamos mano a mano con él porque obviamente cada departamento tenía su supervisor y ese tipo de cosas, pero no era difícil verle desayunar por allí y era allí. Bueno, pero es que además de George Miller, también has trabajado para gente como Zack Snyder. Bueno, obviamente con el Hobbit también estaba por ahí ese señorcito así un poco regordete, simpático, que todo el mundo Ese me la conoce. descalzo. Bien. Entonces, para ti, ¿cuál ha sido la franquicia que más te ha emocionado, con la que más te ha emocionado trabajar? Porque has trabajado en varias franquicias que tienen mucha historia detrás. ¿Cuál ha sido la que más ilusión te ha hecho? El Hobbit, sin duda el Hobbit, porque el equipo de trabajadores y la empresa y la saga que a mí más me impactó y que me hizo querer dedicarme a esto fue El Señor de los Anillos. Ujú, Entonces, para mí, cuando a mí me llamaron de Weta, que es como se llama el estudio, que está en Nueva Zelanda, para trabajar en el COVID, yo no me lo podía creer. Yo no ujú, me lo podía creer porque era exactamente lo que yo había estado soñando, irme a Nueva Zelanda a trabajar en la Tierra Media, adaptando un libro de Tolkien, de quien soy también muy fan, ujú. con Peter Jackson.
yo reconozco que lloré y no dormí, esta noche no dormí. Cuando me mandaron el mail que me querían entrevistar, yo no pegué ojo y lloré como una magdalena. Y para allá había que irse, así que sin duda, el Hobbit ha sido muy, muy especial, muy especial. Ujú. Y aparte de estas franquicias del Hobbit, ¿hay alguna otra saga o franquicia con la que aún no hayas trabajado y digas, me encantaría hacer algo en esta saga o en esta franquicia? Star Wars. Soy muy, muy fan de Star Wars desde Ujú. chiquitita y Star Wars es otra de las que me haría mucha ilusión. A pesar de que no es la franquicia lo que era, la saga no es exactamente como yo me esperaba que iba a ser, pero bueno, me encantaría tener Star Wars en el currículum, como no. Lo que pasa es que eso va a ser más complicado, porque Ujú. así como muchas películas las dividen en diferentes estudios, la mayoría de las películas, El Hobbit no, porque se hacía todo en Nueva Zelanda y lo hacía todo Weta, Sí. pero el resto de películas en las que trabajo se reparten entre muchos estudios. Si veis en los créditos de las películas, están separadas por estudios. Ujú. Efectos especiales por fulanitos, efectos especiales por menganitos. Hay muchos estudios trabajando en ellas. Pero en la Guerra de las Galaxias no, lo hace todo ILM. Ujú. Ella es suya, lógicamente, y la hacen todos ellos. Entonces, para trabajar con Star Wars hay que trabajar en ILM, cambiarse de Ujú. empresa. Entonces, no digo que no vaya a suceder, quizá en algún momento en el futuro, pero ahora mismo no estoy muy a gusto donde estoy, en la empresa en la que estoy, así que de momento no tengo vistas de cambiar, pero en el futuro no estaría mal. No estaría mal. Ujú. Bueno, y hablando de tus trabajos, pues la gente siempre tiene preguntillas por ahí que van saliendo. Y entonces, como esto no es un direct, no puede haber preguntas del público, pero yo sí que he ido deslizando por la gente de la organización de la Euskal, que íbamos a hacer una entrevista, tal y cual, pues ha habido gente que me ha hecho preguntas. Y entonces, por ejemplo, Smaug, en el Hobbit, Smaug es un personaje que en el libro, por ejemplo, pues tenía en plan joyas en el pecho y tal. Y en cambio en la película, pues hubo un rediseño. ¿Qué nos puedes contar del rediseño de Smaug? Pues del rediseño, sé que hubo, obviamente el diseño se hace por fases y tarda bastante, hay muchos bocetos y yo tuve ocasión de ver algunos de los bocetos previos, de hecho creo que hay por ahí, en internet, hay material suficiente de cómo fue desarrollándose, ¿no? El personaje de Smaug. Sobre lo de las joyas en el pecho, no lo sé, no sé si llegó a ser en algún momento una opción, porque Ujú. ten en cuenta que cuando nosotros empezamos nuestro trabajo, normalmente el trabajo de arte, que son Ujú. el departamento de arte, que son los que diseñan las cosas como se van a ver, normalmente ya ha terminado. Entonces, en ese sentido no lo sé, lo de las joyas no lo sé. Sí que viví la transformación de Smaug cuando había una pequeña polémica en que no sabían si Smaug, porque en el libro Smaug habla, Ujú. obviamente. Sí. Entonces, leer que Smaug habla y que cada uno se imagine a Smaug hablando en su cabeza cuando va leyendo de la manera que quiera es delicioso y es muy sencillo. Ujú. Pero poner a Smaug hablando en una pantalla ya no es tan fácil. Entonces, en un principio no se sabía si Smaug que tuviera una voz que saliera del pecho o una voz telepática. No sabía muy bien cómo hacer que Smaug hablara porque parecía que iba a ser muy raro que un dragón tan grande y sin labios, o Ujú. sin unos labios no muy humanos, ¿cómo iba a articular las palabras un bicho con semejante boca? Ujú. Entonces sí que hubo que no sabían primero, los primeros bocetos iban a ser sin que moviera la boca, después le iba a mover un poco y finalmente sí que consiguieron hacer funcionar que la boca y los labios de Smaug, cuando hablaba, pues estuvieran bien coordinados y no quedara raro. Entonces, yo Ujú. creo que al final el resultado es muy bueno, pero sé que hubo ahí pelea, ¿qué hacemos? ¿Que hable, que no hable, que mueva los labios, que sí, que no? Yo creo que Ujú. al final quedó bastante bien. Pero sí, es un proceso bastante orgánico y bastante largo en el que se van haciendo pruebas y se ve que funciona, que no funciona, se da marcha atrás, se vuelve para adelante, se ven cuatro opciones. Es un proceso largo y muy interesante, la verdad es que es muy, muy interesante. Ujú. Y por ejemplo, de Prometheus, ¿cuán larga es la sombra de Giger? Porque claro, sabemos que Giger sí que era parte fundamental en el arte, en Alien y en Aliens, pero después ya desapareció. Él desapareció, pero su arte quedó. Yo Ujú. creo que la saga de Alien sin Giger no sería lo que es. Ujú. No sería porque no solamente la historia, que la historia puede ser más o menos adaptable a casi cualquier eh, aspecto, ¿no? A cualquier Ujú. forma de arte, pero Giger le da ese toque oscuro, ese toque macabro, ese toque... eh, no es un artista, es un planeta, Sí. es un... El universo ¿Verdad? Giger, sí. Es un universo, exactamente, del que salen bichos como Alien que las lían como las sabemos que las lían. Ujú. Entonces, yo creo que toda la saga está basada en su arte. ¿Cuánto hay de su arte original en Prometheus? Pues
probablemente no mucho, porque Ujú, ya seguramente ya no estaba tan implicado en las películas como entonces, además nos dejó hace no mucho. ujú, Pero todo su arte sigue ahí y yo creo que las películas de toda la saga, que como sabéis va a seguir para adelante, hace poco acabamos de ver el póster ujú. de la próxima, yo creo que va a estar todo basado en su arte. Sin él, Alien sería probablemente más bonito, pero menos interesante. Sí, sobre todo teniendo en cuenta cuál era el guión original. Pero bueno, dejemos cosas tan concretas. ¿Con qué te sientes más cómoda trabajando tú? ¿Con escenarios, con objetos móviles, con personajes? Tenemos que trabajar con todo, porque en mi Ujú, departamento, que yo estoy en el departamento de layout, somos los que nos encargamos de poner todos esos objetos juntos. Pues nos ujú, llegan las cámaras de rodaje, nos llegan los personajes de modelado, nos llegan los escenarios también de modelado ujú, y somos los encargados de ponerlo todo junto y que la escena tenga sentido, que esté bien que la composición sea la correcta, que funcione bien a la hora de contar la historia y todo ese tipo de cosas. Entonces somos los que montamos el armazón que va a ser después, más adelante, cuando los siguientes departamentos que vienen después de nosotros, que son efectos, iluminación, texturas y todo ese tipo de cosas, dan sus últimos toques, los toques que le dan la calidad máxima, pero ujú, el armazón lo montamos nosotros, entonces tenemos que trabajar con todas esas cosas. Sí que es cierto que lo que más me divierte a mí es animar. mm. Si tuviera que estar animando todo el día, probablemente no me apetecería porque me gusta poder hacer un poquito de todo. Pero cuando me toca un personaje o me toca una escena en la que hay personajes digitales y hay que, lo que llamamos el blocking de animación, hay que hacer una animación un poco rudimentaria, luego los animadores le dan Ujú, eh, los detalles, lógicamente, porque nosotros no nos paramos a eso, pero cuando tengo que hacer una, como el tema de eh, World War Z, World War Z, ujú, me tocó a mí animar a los zombies que saltan el muro, hacer ujú. el primer blocking de salto del muro, eso me lo pasé fenomenal. Lo que es animar los personajes, porque me toca de vez en cuando, no toca siempre, es muy divertido. Animar es muy divertido. ¿Y tú cuando se estrena una de tus películas vas al cine y la ves y dices, jeje, eso lo he hecho yo? ¿O te guardas ese momento para ti? Siempre voy, obviamente voy con mi chico, vamos Ujú, los dos siempre que se estrena de las películas. Si puedo ir con toda la familia, voy con toda la familia, pero como la familia está en España y no siempre tenemos ocasión de estar juntos, cuando se estrena la película, pues vamos mi chico y yo. Y le tengo frito, porque el pobre obviamente está sentado a mi lado y cada vez que hay una escena de las mías le doy codazo. ujú. Hoy, y el pobre me aguanta porque sabe que no le queda otra, pero cuando salimos del cine es como, hoy con el codo, hoy ¿qué película me has dado con el codo? Pero no lo puedo evitar. En cuanto sale una de las mías, le digo, esa es mía, esa es mía. Pobre. Y bueno, y en tu trabajo normalmente, ¿qué programas utilizas o qué herramientas utilizas habitualmente? Principalmente Maya. Maya Ujú, es el programa que utilizamos, al menos en layout, en mi departamento, usamos Maya el 99% del tiempo. Hay algún otro así software de soporte que a veces nos ayudamos con alguna otra cosilla, pero es principalmente Maya. ujú, Otros departamentos tienen otros. Maya es generalmente el más utilizado por todos los departamentos, pero hay otros departamentos como modelado que usan ZBrush o usan Mari o iluminación, obviamente, que utilizan cada uno su motor de iluminación y tal, pero en general nosotros usamos Maya. ujú. Bueno, y antes hemos hablado ya de George Miller y antes hemos hablado también que está demonizado en cierta forma que los efectos especiales por ordenador y todo esto. Sabes que con Mad Max, la última de Mad Max, con Fury Road, salió un nuevo impulso de decir, ¡buah! Pero es que mirar esta película sin efectos especiales queda mucho mejor. Lo cual no es del todo cierto, porque sí que había un montón de efectos especiales por ahí cubiertos. ¿Pero qué te parece ¡Qué a ti? peliculón! ¡Qué peliculón! Así se hace una secuela, señores. Sí. Me la he visto ya 4 o 5 veces, me parece fantástica y sí que es verdad que hay mucho efecto práctico, que es como le llamamos el efecto que se hace ensuciándose las manos en el set. Ujú, Hay muchísimo efecto práctico que es fabuloso y ujú, si a quien no hayan tenido ocasión de ver hay montones de making of ujú, por YouTube, de ver cómo explotaban de verdad los coches y cómo se chocaban con las piedras y cómo... O sea, el efecto práctico me parece un arte muy complicado y con un mérito muy grande. Sí que es cierto que hay muchísimo efecto especial en la película también. ujú, Hoy en día los efectos especiales digitales, los que hago yo, son imprescindibles, aunque sean en una pequeña cantidad. Entonces, esta película tiene más carga de efecto práctico que otras, pero también tiene mucha carga de efecto especial. Es verdad, y será raro que yo lo diga, que, que abusar del efecto especial digital, yo no soy partidaria. Yo soy ujú. partidaria de que una película tenga todas las dosis necesarias y equilibradas de todos los artes posibles, incluidos efectos eh, especiales, efectos prácticos, y no se debe abusar. Abusar del efecto especial da la sensación de que no sabemos muy bien por dónde tirar
o que nos hemos quedado sin tiempo o cosas así. Ujú, Entonces, yo siempre digo que los efectos especiales son la sal del filete. ujú, Entonces, el filete está mucho más rico si le pones una pizquita de sal, pero nadie se va a meter 3 cucharadas de sal en la boca. ujú, Entonces, la película tiene que ser el filete y el filete tiene que estar bien cortado, tiene que estar fresco y tiene que estar muy rico con un poquito de sal, mucho mejor. Pero hace ujú. falta filete. Entonces, no abusar de los efectos especiales. Mad Max, yo soy muy fan y no me canso de ver esas escenas que aún no tienen efectos especiales, que están en YouTube, que hay montones de ellas, de reportajes donde muestran las tomas antes de pasar por los efectos especiales y alucino, alucino. Yo creo que si no me dedicara a esto, me dedicaría a lo otro. Bueno, y también se dice, se comenta, y en realidad es cierto, que lo vemos normalmente, que las películas antiguas, los efectos especiales, pues no todas han envejecido igual de bien. No. ¿Tú, tú crees que estamos ya en un punto en el que ya van a envejecer mejor? ¿O sí que dentro de unos años veremos que notaremos igual que ahora notamos al ver películas antiguas esos efectos especiales? Es que hoy en día hay películas con buenos efectos especiales y con malos efectos especiales todavía. Es Ujú, que no por el hecho de que hayamos mejorado mucho en la tecnología, quiere decir que todos los efectos especiales en todas las películas estén igual de bien. Aún hay ujú, muchas que cantan un montón. Y ujú, nosotros los que nos dedicamos a esto somos capaces perfectamente de ver cuando algo se ha hecho con prisa porque o no llegábamos con tiempo, no llegaba el presupuesto, y ujú, se ha hecho con mucha prisa o cuando se ha hecho concienzudamente, empleando todo el tiempo necesario y todas las herramientas necesarias para que quedara perfecto. De hecho, cuando queda perfecto es cuando no se ve. ujú, Cuando el espectador no distingue si es digital o no es digital es cuando está bien hecho. Y esos son las que van a envejecer bien y no las va a ver nadie. ujú. Así que yo creo que habrá de todo, porque todavía no todas las películas de efectos especiales son perfectas. Hay que han envejecido, como dices tú muy bien, que no mucho volví a ver Parque Jurásico. Madre mía, ¿cuántos años tiene esa película? Y aguanta perfectamente, parece que está hecha hoy. Ujú. Y hay otras que no tanto, lógicamente, hay otras que cantan bastante más. Yo creo que eso todo depende del esmero que se ponga. Las que tengan más esmero y más arte y más equilibrio y más tal son las que envejecerán, no envejecerán nunca. Ujú. Y las que hagamos de prisa y corriendo porque no llegamos, que sigue pasando todos los días, pues envejecerán peor, digo yo. Y ya para ir terminando, porque el tiempo es el que es, ¿hay alguna película que no hayas hecho tú, pero que admires un montón el trabajo que se ha hecho en efectos especiales? Oh, muchas, muchas. A ver. mm, Gravity fue muy bonita. Ujú. Tengo mis reservas con la historia, pero técnicamente hablando es muy bonita. Está muy bien hecha. Me tenía que haber preparado, esta me la tenía que haber preparado. Venga, me quedo con Gravity. Vale. Y bueno, ¿y qué consejo le darías a alguien que quiera vivir creando nuevos mundos con efectos especiales? Pues que para adelante, que sí que se puede, que yo no sabía que se podía y resulta que sí que se puede. Que no es fácil, como todas las cosas que merecen la pena no son fáciles y hay que pelear mucho y hay que, aún desgraciado o afortunadamente, según para quien hay que salir fuera de España y ver mundo y trabajar fuera, lo cual a mí me parece que puede ser una ventaja para muchos, pero que hay formación hoy en día más que de sobra, mucha más que cuando yo empecé. Cuando yo empecé apenas había 2 escuelas en mi ciudad y no había casi nada online. Hoy en día hay cursos online, hay formación gratuita, hay tutoriales para miles de horas de tutoriales gratuitos y escuelas montones, así que hay que formarse, hay que saber qué estamos haciendo, hay que ser buenos profesionales, hay que trabajar muy duro, Ujú, ponerle mucha ilusión, que esto es muy divertido, que esto es una profesión para disfrutarla, porque es de las profesiones más mágicas que hay, que es crear cosas que no existen y romperlas, sí, es ujú. muy divertido. Así que si yo he podido, puede cualquiera, nada de miedo y para adelante que se puede. Pues bueno, muchas gracias, Carolina. Dejamos aquí tu forma de contacto para que la gente pueda hablarte, pueda ver tu trabajo y seguir disfrutando Será un placer. de tu simpatía. Y para los demás, pues ya sabéis que si os ha gustado este vídeo y tal, podéis seguirnos y tal para que haya más vídeos como este, a poder ser. No todos sean tan mágicos como este, pero bueno, se intentará. Y os dejamos aquí nuestras formas de contacto. Y eso ha sido todo por esta semana. Agur.